el mensaje evangelístico. Vamos a continuar fortaleciendo aún más la palabra, la intención, el mensaje que tenemos que llevar con ese amor, con ese poder de Dios que Dios mismo se encarga de inculcarnos su espíritu para que cada uno vayamos preparando, amados hermanos. Estamos en la lección 6. Gloria a Dios. Todos tenemos nuestro manual. Estamos siguiendo desde el lugar que el Señor ha preparado, amados hermanos, con estas lecciones. No ha sido fácil terminar porque se pone interesante, amados hermanos, y muy necesario para poder analizar y compartirles. Bien. Nos habíamos quedado, amados hermanos, en esta parte que es dar al blanco. Amén. Y de ahí vamos a proseguir. Entramos ahí en la página 13 de nuestro manual. Hay que mostrar a la gente su necesidad. Siempre nuestro contacto va a ser con las personas inconversos, porque nos estamos acercando para trabajar, para ponernos a su servicio del Señor, y el contacto que vamos a tener con las personas inconversas. Vamos a tener encuentros con creyentes también. Vamos a tener contacto con personas que también son hermanos nuestros espiritualmente, pero jamás debemos intentar traer almas ya de otras congregaciones, de otras denominaciones a nuestra iglesia. Nuestro trabajo es ir a buscar almas que no conocen al Señor, aquellas almas que están perdidos en el pecado. Nuestra finalidad, nuestro objetivo son ellos. Entonces, decimos, hay que mostrar a la gente su necesidad. El mensaje evangelístico del Edén hizo que los primeros pecadores se enfrentaran con su culpa y las consecuencias de ella. Ahora Dios nos envía a nosotros con un mensaje destinado a convencer del pecado. La tarea es similar de nosotros, como hace un momento les dije, amados hermanos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, hermanos? Mostrarles su culpabilidad. ¿Por dónde empezamos, amados hermanos? Siempre con preguntas que tiene que partir de nuestra parte. Por ejemplo, acá decimos, ¿ha tenido alguna vez una mancha de hollín, tinta o grasa en la cara sin saberlo? Luego usted se miró en el espejo, el mensaje inmediato del espejo le envió directamente a lavarse la cara. Lo mismo sucede en la convicción del pecado. Nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, en ella vemos nuestra persona a la luz de las normas de la santidad de Dios. Tenemos que planificar bien, dijimos hermanos, nuestra intención, la forma en que nos vamos a aproximar con un mensaje, con los textos memorizados, y identificar, hermanos, el pecado que existe en aquella persona que en este tiempo se engaña a sí mismo,
cree que está bien, cree que no tiene problemas, pero como en este ejemplo nos muestra que eh, el pecado tiene que aparecer. Nosotros tenemos que tratar de que la persona vea en el estado que se encuentra, hermanos. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, versos 21 al 25. Amén. Dice así la palabra del Señor, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios que bendiga, amados hermanos. Entonces, nosotros como herramienta con la que debemos contar es la palabra de Dios, con la cual vamos a persuadir en la persona por la cual hemos orado, hemos pedido al Señor para que la palabra llegue, hermanos, a la mencionada persona en el momento indicado, hermanos. Convencer del pecado es hacer que una persona comprenda que es culpable de rebelión contra Dios y necesita ser perdonada. Vamos a siempre, hermanos, mostrar el pecado, la culpa, porque si no, hermanos, mm, la persona hasta nos puede salir con sus textos, con sus desafíos, retos, nos puede salir, amados hermanos, sino tenemos que usar la palabra del Señor. Jeremías 23, 28, vamos a buscar, hermanos. Jeremías 23. Dice así la palabra del Señor. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Aquí la palabra nos indica de que con esa transparencia, con esa verdad, se le debe señalar, ¿no? En la situación, en las condiciones que se encuentra la persona. Desde un principio dijimos que si no, nosotros no estamos para hablar y conversar otras situaciones. Estamos llegando con el evangelismo. Estamos tratando de mostrar a Cristo como Salvador, como, a Cristo como que pagó la culpa en la cruz del Calvario. Cristo puede dar a la persona la salvación. Esa es la intención, amados hermanos. Entonces, la palabra tiene que ser como espejo, la palabra del Señor tiene que ser como martillo, la palabra del Señor tiene que ser como espada, ¿no?
En Hechos 4:12 dice, hermanos, buscamos Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Seguramente eh, la persona va a manifestarse, va a tratar de esquivar, ¿no? El propósito que tiene el evangelista, el propósito que tiene Dios en ese momento. Va a buscar salidas. Y si es más, va a decirle, por ejemplo, que él es un católico que guarda la palabra, honra a Dios a su manera. Y en alguna clase también yo les dije, hermanos, manejan términos, por ejemplo, que inclusive dicen, soy yo mejor que un cristiano evangélico, porque doy de lo que tengo, ¿no? Cuestión económica, para ayudar al prójimo. Y ustedes no lo hacen. Así, hasta con eso nos puede salir. Pero nosotros tenemos que ser bien claros. Todo puede ser una persona. Puede ser, eh, puede tener una doctrina cualquiera, puede pertenecer a una institución cualquiera, hermanos. Puede ser una persona, podemos decir, ejemplar, pero eso no le salva. Como la Biblia dice, en ningún otro, porque no hay, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, la palabra tenemos que usar. Si nosotros como mensajeros de Dios somos fieles en dar su palabra a la gente, el Espíritu la utilizará como un martillo para derribar las barreras, como, como fuego para derretir la dureza de espíritu, y como espada para desbaratar las excusas, el orgullo y la rebeldía. Son capísimos para presentar excusas las personas, para simular, hacer promesas falsas. Entonces, la palabra del Señor nos enseña de que el Espíritu Santo de Dios, si nosotros hemos orado, hemos clamado por esa vida, por esa campaña, el Espíritu Santo de Dios va a encargarse de aplicar su poder para convencer al hombre del pecado, hermanos, como nos enseña en esta parte. Porque no es fácil, no es a la primera la persona que muestra arrepentimiento, sino el corazón de esas personas están duros, hermanos, ¿no? Y, hermanos, esto es que nosotros allá, por ejemplo, dice la dureza del espíritu, y como espada para desbaratar las excusas, el orgullo y la rebeldía. Hermanos, la tarea no es fácil, por eso requiere armarnos, llenarnos de su palabra, de su espíritu, orar para que Dios tenga piedad de esa alma, de esa persona, para que la salvación llegue, amados hermanos. Mostrarle el peligro. Estamos tratando a una persona, hermanos, ¿no? Es como para aprender a hacer una terapia, ¿no? Esta parte. Mientras mejor comprendamos los resultados del pecado, con mayor urgencia y eficacia obraremos para tratar de salvar a las personas de su poder. Y mientras mejor podamos mostrarles el peligro en que se hallan, más dispuestas estarán a apartarse del pecado y ser salvas. Eso es lo que nosotros queremos, hermanos. Y Dios también quiere. Si todo va a estar muy bien planificado, hermanos, la tarea también va a estar a nuestro favor, amados hermanos. ¿Qué provoca
el pecado, ¿no? ¿Cuál es el peligro, amados hermanos? Produce pues el pecado, la separación, el error, infortunio, esclavitud, juicio y finalmente la muerte, hermanos. Vamos a tocar uno por uno. La separación. El pecado separa a los seres humanos de Dios. Voy a ser lento, hermanos. El pecado separa a los seres humanos de Dios. Los separa unos de otros y también los aleja del hogar que Dios ha preparado para sus hijos. Adán y Eva trataron de esconderse de Dios en el Edén. Su culpabilidad les hacía evitar un encuentro con Él. Dios los expulsó del Edén, mostrándonos que al apartarnos de Él, nos alejamos del lugar de bendición y felicidad. Eso está, hermanos, en Génesis 3, 23 y 24. Y vamos a ver, amados hermanos. Dice la palabra del Señor. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Algunos lamentamos en este tiempo, amados hermanos, ¿no? Porque es bien complicado esta vida. Y más aún para los que no tienen al Consolador, no tienen a un Salvador, no tienen a un Dios, ¿no? Es bien complicado en esta vida. Y hasta llegamos a decir, por culpa de Adán, ¿no? Hasta reconocemos, por culpa de Adán está esta vida tan difícil. Pero realmente, hermanos, eso es lo que pasa en aquellas personas que está sin Dios, sin dirección, sin rumbo, hermanos. Isaías 59:2 vamos a buscar, hermanos. Amén. Amén. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Estos textos deben estar en nuestro corazón, en nuestra mente, porque llegado el momento hay que usarlo, estas palabras. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que nos separa? El pecado. El pecado causa la separación entre Dios y los hombres. Por eso es necesario que busque la reconciliación el hombre, hermanos. La naturaleza de Dios no le permite recibirnos como hijos suyos si no nos negamos a abandonar el pecado, ¿no? Vuelvo a leer. La naturaleza de Dios no le permite recibirnos como hijos suyos si no nos negamos a abandonar el pecado. Él es absolutamente puro, bueno y santo, separado de todo mal. Su rectitud y justicia le exige que destruye el pecado y castigue a los pecadores. El pecado rompe la posibilidad de relación con un Dios santo. Aún siendo hijos de Dios, si pecamos de nuevo, debemos arrepentirnos y pedir perdón. En Dios no hay corrupción. En Dios no hay soborno, hermanos. Si delante de Dios se ha pecado, la pena del pecado es muerte, dice. Para que no se condene el hombre en esa situación, hermanos, le da, hermanos, esta opción.
a que acceda al arrepentimiento, a que busque mediante nuestro Señor Jesucristo la salvación, hermanos. Primera Juan, vamos a buscar, hermanos. Dice 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Amén. A ver, vale. Y usted en casa lo va a leer hasta el verso 22, hermanos. Como hace un momento dije, Dios es justo, hermanos. ¿Alguna vez ha escuchado, no? Falso, falso. ¿Por qué permite que yo ande en esa situación de desgracia? Dice la persona. Dios es injusto. No, hermanos. Hasta con eso nos sale la gente, hermanos, ¿no? Alguna vez, tal vez le ha retado a usted, a mí muchas veces. Dios es bueno, grande en misericordia, desde un principio. ¿Quién ha errado al blanco, hermanos? ¿Quién ha fallado? El hombre, nosotros, en ese tiempo, de la misma forma, hermanos. ¿Por qué uno traza su destino que está en desgracia, hermanos? Porque el hombre se aleja de Dios, pisotea sus mandamientos, estatutos, no lo practica. La palabra, hermanos, da la espalda al Señor. ¿Y cuál es la recompensa que se encuentra, hermanos? La desgracia, ¿no? El malestar, el sufrimiento, hermanos, para esa vida. Entonces, aún siendo hijos de Dios, si pecamos de nuevo, debemos arrepentirnos y pedir perdón, hermanos. Entonces, no podemos, no podemos llegar a Dios directamente, hermanos, ¿no? Dios tiene un plan de salvar a la humanidad. Es mediante nuestro Señor Jesucristo. A Él, la persona, por más buenito que sea el católico o de cualquier institución que sea, hermanos, debe buscar a Cristo. Jesucristo, Dios se hizo carne un día y vino a salvar a este mundo, a la humanidad. Ahí, usted prepárese, usted tiene que manejar los textos bíblicos. Ahí el Espíritu Santo tiene que moverse, hermanos, y tiene que suceder el milagro de que esa persona doble rodillas, de que persona acceda a la invitación que está haciendo Dios. Venid a mí, todos los que estéis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Usted, hermano, va a usar los textos que ya tenemos en mano, hermanos. El pecado impide que la gente entre al cielo. Apocalipsis 21-27, hermanos. El pecado impide que la gente entre al cielo. ¿Ya? 21:7, Apocalipsis. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Amén. Mateo 7:21. ¿Qué dice, hermanos? Ya tenemos en memoria algunos, ¿no ve? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solo se produce con el pecado la separación entre el hombre y Dios, sino que también separa al hombre de sus
semejantes y eso provoca no vivir en paz. Hasta este momento, hermanos, nos damos de cuenta que cuánto daño hace el separarnos de Dios. No hay esa comunión para con nuestro prójimo y, y vivir en esas condiciones en una familia, hermanos, la esposa, los hijos, eso es lo que tenemos que hacer conocer. ¿A raíz de qué vienen las peleas, las riñas, el malestar en la familia? Es por falta de Dios, hermanos. Santiago 4, 1 al 4, vamos a leer, hermanos. De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, una persona que piensa y quiere vivir bien sin Dios, hermanos, la Biblia dice imposible. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Dios, nada podemos hacer, hermanos. Mira, eh, es tan grande la buena intención de nuestro Padre Celestial, tan grande la paciencia que nos tiene a la humanidad, hermanos. Algunos alegremente decimos que venga Cristo, que se produzca el arrebatamiento, el rapto, y ya, pero hermanos, vemos nuestro medio, nuestra sociedad, que mucha falta le hace la palabra, nuestro Dios lleno de amor, lleno de gracia, hermanos. Tanta falta le hace. Hermanos, el pecado que produce, el error, el pecado enceguece a la gente para que no vea la verdad. Le hace creer toda clase de errores. Le separa de Cristo, la luz del mundo, y la hace ir tropezando en la oscuridad de sus propias teorías y falsas filosofías de la vida. Efesios 4:17. Hermanos, es terrible vivir sin esta dirección. Efesios 4:17. Amén. Dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estas palabras usted lo tiene en el manual que se les ha pasado, hermanos. Estas palabras tenemos que utilizar en el momento que estamos evangelizando, hermanos, ¿no? En ese momento que estamos tratando de ganar vidas para el Señor. Mateos 15, 12, 14.
Amén. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya usted va a preparar el Espíritu Santo de Dios también le va a ayudar a preparar en la forma que tiene que llegar con esas palabras, hermanos, al inconverso. Por si acaso, no puedes, no puedes, eh, eh, no puedes pedir a ellos que sí entienden, hermanos. ¿No? Muchos están ciegos, muchos están sordos, porque nadie les ha compartido la palabra del Señor. En el momento que van a escuchar la visita de un evangelista, de un hijo de Dios, aplicando la palabra del Señor, estos versículos, hermanos, ese vendaval les será quitado de sus ojos. Entonces verán, hermanos, la palabra, verán a Cristo, conocerán a Dios, hermanos. Juan 7:17. Vamos a seguir leyendo, hermanos, la palabra del Señor, porque es muy importante escuchar qué palabras voy a usar en el evangelismo. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gloria a Dios. 8:12 también vamos a leer, hermanos. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si te das de cuenta, amado hermano, Dios ama a su creación, a toda la humanidad, hermanos. Dice, hermanos, ¿por qué todavía Cristo aún no viene? Porque no quiere que ninguno perezca, dice la palabra del Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. ¿No? Eso, hermanos, se va a causar, se va a producir si nosotros, hermanos, planificamos para rescatar esas vidas de las manos del enemigo, de las tinieblas, hermanos. Dios quiere, hermanos, está dispuesto a respaldarnos. Romanos 1:18. Bueno, eso lo vas a leer en casa, hermano, porque es harto. Romanos 1:18 al 32. Pasaremos, hermanos, el infortunio. ¿Qué causa el pecado? El pecado causa la separación de Dios. El pecado causa el error, el infortunio. El pecado que separa a una persona de Dios la priva de las bendiciones. ¿Ya? Es muy importante, hermanos, eh, aprendernos, volver a leer y otra vez, hermanos, ¿qué provoca el infortunio? El pecado que separa a una persona de Dios le priva de las bendiciones que proviene de Él, paz, gozo, amor, autorrealización, verdadera satisfacción en la vida. Los sufrimientos que han aparecido en el mundo aparecieron como consecuencia del pecado. El rechazo del bien que Dios ha planeado para nosotros conduce a la perversidad con sus desastrosas consecuencias. Jesús describió la vida del pecador después de la muerte como un lugar de angustia física y mental llena de recriminaciones.
El pecado, hermanos, produce en la persona desgracia, pena, calamidades, infelicidad, desastre, dice hermanos, si buscamos el diccionario, que es el infortunio. Ah, muchas personas están en esa situación y por eso, hermanos, en los noticieros aparecen noticias que no quisiéramos escuchar. Quisiéramos que sea todo paz, amor, benignidad, pero no hay eso, hermanos. Las no- la televisión, los reporteros buscan ese tipo de noticias. Que la persona que esté quitándose la vida, que la persona, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros somos clave. Por más, por más inteligentes que sea el gobierno, el Estado, hermanos, para sacar nuevas leyes, para impedir robos, asesinatos, muertes. No se puede, hermanos, ¿no? ¿Acaso se puede lograr con cadena perpetua, con pena de muerte, hermanos, parar el asesinato, los robos, hermanos? Solamente, hermanos, Dios tiene la salvación para la humanidad. En Cristo Jesús, tomando y poniendo en práctica la palabra, que es la verdad, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a buscar también Deuteronomio capítulo 30. Amén. Deuteronomio capítulo 30, verso 19, hermanos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermanos, jamás les ha abandonado Dios a su creación, jamás les ha dejado a su suerte al hombre. Dios tenía planificado para que el ser humano viva feliz, glorificando, alabando a Dios, hermanos. Bueno, hermanos, en ese tiempo también, también podemos aplicar y emplear esta palabra, hermanos, ¿no? Si una persona se resiste a Dios, se resiste a la palabra, a la visita, al esfuerzo que usted ha hecho visitando, predicando por las calles, hermanos, bueno, la paga del pecado es muerte, hermanos. ¿No ve? Continuamos, hermanos. La esclavitud. ¿Qué provoca el pecado en una persona, hermanos? La esclavitud. El pecado esclaviza destruyendo el poder de su víctima. Tenía para resistir la tentación. Mientras más se rinde al pecado la persona, más aumenta el poder satánico sobre ella. Algunas personas llegan a estar poseídos por demonios. Juan 8:34. Juan 8:34. Si no está en su manual, hermano, puede anotar, ¿no? Esta parte que lo que provoca el pecado, la esclavitud. Juan 8:34. Dice la palabra del Señor. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, es un círculo vicioso que mmm, también hablamos que están atados esas vidas al pecado. El enemigo los tiene atados.
Usted ha escuchado, hermanos, para que una persona en el mundo secular, para que le vaya bien en su trabajo, en su negocio, tiene que eh, martes, viernes, honrarle con sus mesas, etcétera, hermanos. Y dejas de practicar, el enemigo también te quita. No solamente eso, hasta te puede quitar la vida, hermanos. ¿No ve? ¿Ha escuchado, hermanos? ¿No? Los jóvenes que están en el curso, hermanos, de repente no. Es, es un, ¿cómo podemos llamar, hermanos? Mm, hermanos, eh, hermanos, es bien complejo pertenecer mm, a este reino del enemigo, hermanos. Porque, hermanos, usted ha debido escuchar, si por ejemplo una persona quiere salir de un círculo de las drogas, y no es así, sino que hasta te quitan la vida, hermanos. ¿No? Es igual, si tratas de abandonar, por ejemplo, solamente Dios, solamente Cristo, solamente el Espíritu Santo, la palabra, la iglesia te puede dar el socorro, el auxilio, hermanos. Cristo rompe las cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús, hay libertad en Cristo Jesús. Pecado, la persona que ha hecho, grande, chiquito, hermanos, es pecado y necesita a Cristo, necesita a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué más provoca, hermanos? El pecado provoca el juicio en una persona. El pecado nos lleva al juicio ante Dios y nos hace reos de muerte. Usted lo va a leer detenidamente una y otra vez. El gobernante del universo no sería justo si no cumpliera con las leyes que él mismo ha establecido para el bien de su mundo. Somos culpables. Nuestra condena merecida es la muerte. Dios nos ama tanto que vino a sufrir nuestro castigo. Cristo murió en nuestro lugar. Ahora, basado en su muerte, Dios les ofrece ahora el perdón gratuito a todos los que se aparten del pecado y lo acepten como Salvador y Señor. Al que rechace su ofrenda, lo único que le queda es sufrir el castigo. Romanos 2. Usted lo va a leer en casa, hermanos. Romanos 2, 1, 11, 16. Juan, vamos a leer, hermanos. Juan 3, 18. Juan 3, 18 dice la palabra del Señor. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en Cristo Jesús, por supuesto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, eso es el juicio. Ya les dije. Con Dios no podemos transar, ¿no? Económicamente, no podemos corromper. Hermanos, no hay soborno con Dios. Por eso el hombre pecador, hermanos, le urge buscar la salvación. Por eso usted y yo somos muy importantes en esta sociedad, hermanos. Hebreos 9:27. 9:27 dice, hermanos, la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nadie escapamos, nadie. Ahí el tribunal de Cristo y el gran trono blanco, hermanos. Son juicios que vienen.
Para los cristianos, por sus buenas obras mientras estaba vivo, y aquellas personas que se han resistido de escuchar, de recibir la salvación y lo han negado a Cristo, hermanos. Apocalipsis 21, 8, hermanos, para agregar ahí, hermanos, en su manual. Apocalipsis capítulo 20, 11. 21, 8, hermanos. 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremendo, terrible, hermanos, el juicio de Dios. Eso es el juicio. Hermanos, tenemos que interpretar bien la palabra del Señor, que no se entienda otra cosa, ¿no? Y para concluir, hermanos, lo que provoca el pecado, la muerte. El pecado lleva a sus prisioneros a una muerte que está más allá de los límites de nuestra imaginación. Sufrimiento eterno, pesar y remordimientos interminables, sin esperanza de liberación, separados eternamente de Dios y de todo el bien, encerrados para siempre con la horrible presencia de Satanás y sus demonios. Buscaremos, hermanos, Mateo 25. Amén. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Romanos 6:23. Hemos leído, hermanos, varias veces, y estos textos son los armamentos del evangelista, hermanos, que tiene que dar palabras de salvación. A ver, hermanos, ¿no? Si amamos a nuestro prójimo con toda esa paciencia, hermanos, debemos explicar, hermanos, lo que provoca el pecado, ¿no? En nosotros provoca, hermanos, el error, el infortunio, la esclavitud, el juicio para las personas y hermanos, si se resiste, la muerte. Romanos 6:23, hermanos. 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. A ver, el 15 más, hermanos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado provoca la muerte en una persona, tarde o temprano. Amados hermanos, hemos concluido la lección 6 y con estas pautas yo pienso que está usted orientado y si acaso fuere poco, hermanos, usted tiene ya ahí la Biblia, eh, podemos buscar otros manuales para poder alimentar, hermanos,
nuestra comprensión, nuestra preparación, nuestra formación, hermanos, nunca está por demás, hermanos, nunca está por demás, ni es suficiente, hermanos, ¿ya? Entonces, amados hermanos, en esta noche Dios les bendiga. Eh, Ahora, amados hermanos, anterior, anterior, ya algunos, como nuestro hermano Ever, Janet, Jorge, eh, Elisa, Celia, Benita, eh, perfectamente se han dado de cuenta, hermanos, lo que tienen que hacer para la evaluación. Y no solamente acaba ahí, hermanos, estamos llamados, escogidos para el ministerio de Dios, hermanos, para la obra de Dios. Somos evangelistas, somos pastores, predicadores, hermanos, y tenemos que equiparnos muy bien. Ya estamos eh, mostrando, ¿no?, nuestra preparación y, amados hermanos, eh, en esta noche yo quisiera también, porque tenemos tiempo, mire, son 8:06. Aquellas hermanas, hermanos que no han participado, si lo han grabado, amén, hermanos, pueden hacernos escuchar en esta noche. Los que quisieran hacer llegar en vivo, muy bien, hágalo, hermanos, porque debemos practicar, 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 hermanos, con las personas, sin miedo, hermanos. Usted tiene que creer que Dios está con usted. El Señor está, el Espíritu Santo de Dios está con usted, hermanos. Él lo va a ayudar, lo va a guiar, va a poner palabra en su boca, hermanos, en su mente, en su corazón, hermanos. Y por eso digo, tenemos que trabajar, trabajar, trabajar en la obra del Señor, hermanos. Ya. Bajo ese entendido, hermanos, hemos avanzado 6 lecciones que tienen mucho contenido, hermanos, que es lo real, lo que ocurre, hermanos, en nuestra vida evangélica, cristiana, iglesia, hermanos. Eso es lo que ocurre, las necesidades que el evangelista puede tener, el predicador, el maestro que puede tener. Todo, con todas esas herramientas, hermanos, a trabajar. En esta noche, hermanos, yo les doy el tiempo, hermanos, a ustedes y a ver, en esta noche, sin temor alguno, hermanos, adelante, hermanos. Ahí abra su micrófono y haga uso de este medio porque también los hermanos que anterior clase han participado, ya está, hermanos, con un resaltador y todo eso también va, por supuesto, premiar en sus notas, amados hermanos, ¿ya? Adelante, hermana Fabiola Luque, adelante. Gloria a Dios. A ver, ¿dónde estás, hermana Adriana? Hermana Irma, hermana Stephanie, hermano Efraín y otros hermanos. Adelante. Abrimos el micrófono, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo para que nos dirija. Entregamos nuestra mente al Señor, amados hermanos. A ver, adelante. Hermano Marco, gloria a Dios. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde está tu trabajo, hermano? Hermano Dionisio, hermano David, Juan Marcos, Miriam, Mary, Roberto Pascual, José Luis, Clementina, Fabiola, Doris, Elizabeth, Teodora, Marisabel. Vamos, pronúnciense, hermanos.
Hola, hola, hola. Adelante. Adelante, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, queremos conversar también acerca de la evaluación el día 18, hermanos. ¿Ya? A ver, adelante, hermano. Le escuchamos. Aló. Amén. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde se han desaparecido? Aló, aló. Adelante, hermanos. Cualquier inquietud, pregunta, hermana. Tal vez no está informada bien. Adelante, hermano, hermana. Aló, pastor, le, Gracias. Aleluya, gloria a le, Dios. Adelante, hermano. le habla Laureano, que estoy en una provincia allá por Pacajes y ahorita mi material está este. Quisiera indicar a lo que yo estoy un poco avanzando, o sea, con la idea de hacer ¿Ya? sobre lo que es cómo conocer a Jesucristo, a Jesús o es que decir Jesús quiere tan solamente nuestro corazón para rescatarnos Amén. y esa es más o menos el tema, la idea central que tengo y luego me voy a apoyar con los textos que también tengo Muy bien. seleccionado y también voy a utilizar más o menos será pues un 7, 8 minutos, algo así. Entonces, tal vez sería utilizar en principio una oración. Y si es que vamos a hacer este evento por el lugar de Extranca, por ese sector, entonces voy a utilizar en idioma aymara. Si es que va a ser por la UPA, generalmente va a trajinar los jóvenes, tantos jóvenes tenemos en la UPA, entonces sería en idioma castellano, ¿no? Esa es la idea que tengo, Pastor, y yo voy a estar ya mañana madrugada ya en La Paz, entonces voy a estar un poco alimentando esta idea que tengo y también consultar, le voy a estar haciendo conocer para que un poco también me ayuden a alimentarlo, ¿no? Eso es, pastor, lo Gloria a que, Dios. Hermano Laureano, le agradezco y Dios nunca le abandona a usted, hermano. Así como durante todo ese tiempo usted ha estado interesado en esa labor que hay que ejercer, hermanos, para el Señor. No lo apague. Siga ferviente con esa fe, hermano Laureano. Eso va para todos. No tenemos que desfallecer, eh, hermanos. Ore, clame al Señor. Él le dé fortaleza a cada uno de ustedes, hermanos. Parece difícil, parece tremendo. Si usted no abre la boca, no se atreve, hermanos, ¿quién va a aplaudir? El enemigo no quiere que usted sea la luz, hermanos.
no solamente nosotros vamos a ser oidores, sino vamos a ser hacedores, vamos a ser prácticos, les dije, hermanos. ¿No? Muchísimas gracias, hermano Laureano. Qué bien que estén preparándose algunos como nuestro hermano Laureano para el Señor, porque gracias a Dios entendemos. La gente que tiene ese vendaval, que está sorda, hermanos, entonces no sabe qué hacer, hermanos. Pero nosotros que somos salvos, en nosotros está el Espíritu, fluye el Espíritu Santo de Dios, hermanos, debía de sobrar, hermanos, ideas, ¿no? Amén. Los hermanos que no han participado anterior, a ver, manifiéstense. Todos hemos entendido lo que hay, lo que viene el 18, por ejemplo. Amados hermanos, adelante. Adelante, hermanos. ¿Qué va a ocurrir el 18, hermanos? Ahí está nuestro hermano Jorge, Amén, que nos pastor. va a estar dando referencias. Amén, amén. Amén, pastor. Y Manito, buenas adelante. noches, pastor. Primeramente, ¿no? Perdonadme de nuestro Señor Jesucristo que he entrado tarde, pastor, ¿no? A las clases porque tenía actividad en la congregación cada viernes y miércoles tenemos, pastor. Y Ya. entonces hay veces con audífono le estoy siguiendo, pastor. Sí, Muy entonces, bien, y el gracias. tema, sí, pastor, y entonces el tema, pastor, que era para la predica anterior no he participado. Mi tema siempre ha sido central, pastor, de hablar de Deuteronomio 30:19, donde el Señor pone por testigo al cielo y a la tierra, nos da a elegir entre maldición y bendición, la vida y la muerte. Y como papá Dios es un papá Dios de amor, de grande, de misericordia, el Padre siempre nos da a elegir la vida. Y entonces, mayormente hablo eso, ¿no? Cuando hablo a una persona, a un hermano, hermana, inconverso que está en la calle, siempre les hablo de ese lugar, pastor, ¿no? Del que Dios siempre nos da a elegir dos cosas, solamente el camino de la vida y el camino de la muerte, o la vida o la muerte, bendición o maldición. Hay veces nosotros elegimos, siempre les digo, elegimos el camino fácil, ¿no? Donde decimos, podemos tomar, farrear, divertirnos, pero cuando hacemos esas cosas estamos eligiendo el camino de la muerte. Pero cuando nos acercamos a Dios y queremos conocer a Cristo, que Él ha muerto por nosotros, escogemos la vida, como nos recomienda ahí mismo en Deuteronomio 30. Y luego siempre les digo, no, a una hermana, le digo siempre que en esta noche en Apocalipsis 3:20 nos habla, y aquí yo toco la puerta, dice pastor. Y entonces le digo a la hermana, está tocando la puerta el Señor, quiere también, ¿no? Cenar contigo, como Él también ha cenado con el Padre, hermano. Y esta noche quiere que tú te reconcilies con Él, hables con Él, y quiere que nos recordemos de la muerte que Él ha hecho, del sacrificio, ¿no? Que ha hecho nuestro Señor, ¿no? Eso mayormente utilizo, pastor, en cada prédica y siempre, ¿no? Esa palabra a cada hermano o hermana que se ha convertido a Cristo, el Señor le ha sembrado la semilla, mediante el Espíritu Él es el que le hace dar ruido, y muchos hermanos con esos textos se han convertido y están, pastor, en iglesias muy buenas, ¿no? Que no han venido a mi iglesia, Amén. pero se han congregado en otras iglesias para la gloria de Dios. Pastor, siempre ha sido ese mi tema, ¿no? Mis dos textos o mis dos estos versos que manejo, pastor. No es sería pastor, ¿no? También tengo otro. Hay veces cuando el Espíritu Santo toca, cuando uno evangeliza, ese momento toca, pastor, también, ¿no? Gloria a Dios. Yo hay veces, pastor, en vano me preparo, en vano puedo decir, esto voy a decir, aquello voy a decir, pero cuando uno llega en el púlpito, en las calles, ya es la manifestación del Espíritu muy diferente, pastor, es muy, o sea, actúa extrañamente con nuestras vidas, pastor, y es el que dice qué debemos hablar y qué debemos decir y cómo debemos invitar a los hermanos, hermanas que están en las calles, jóvenes, niños, niñas, hay también abuelitos que están caminando por ahí, siempre se acercan, ¿no? ¿Dónde dice esto? ¿Cómo es pues? Y de esa manera, ahí ves mayormente, ¿no, pastor? He aprendido a evangelizar
quizás no el 100% como debería ser, pero por ese lado me ha abierto el camino para evangelizar, pastor. Hasta ahí podría compartirle, Gloria a pastor, Dios. ¿no? Gracias, pastor. Eso sería, pastor. Gracias, hermano Osvaldo, muchas gracias. Osvaldo Quispe Quiñones debe ser, ¿no ve? No hay otro Osvaldo. Amén, pastor. Amén. Hermano, gloria a Dios. Seguramente, hermano Osvaldo, como todos hemos escuchado, va a ser de repente con esa experiencia tomado en cuenta, hermanos, porque teníamos reunión anterior sábado y no pudieron llegar los hermanos. Queríamos coordinar mucho más, hermano Jorge, pero no se pudo. Pero tenemos aún todavía tiempo, como por ejemplo esta noche nos hemos comunicado con nuestro hermano Laureano, Osvaldo, que es muy importante la comunicación. Escucharemos a otros hermanos más. ¿Qué les parece, hermanos? Escucharemos a otras personas más. Eh, a ver, he visto el día sábado jóvenes, señoritas en el centro. ¿Y cuál es su inquietud, hermanos? ¿No? Tal vez algo más podemos sugerir, aunque todo ya está planificado. Hermano Jorge ya tiene apuntado todo. En esa forma vamos a preparar. Y, hermanos, en esta noche quisiéramos escuchar a los otros hermanos más. Vale, hermanos, adelante. Pastor Julio, buenas noches. Buenas noches, hermanito. Adelante, hermano, adelante. Falta un ¿Tiene video, usted pastor, la lo tengo palabra? listo ya. Ok, ok. Bien, voy a compartir el video, pastor. Amén. Mira, mami, mi cara. Mira mi cara, mami. Mira. Gracias. 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 Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Amén. Siempre hay esa buena intención de parte de nuestros hermanos de la Secretaría de Educación. Valga este momento, hermanos. Anterior sábado que tuvimos reunión en el Centro Teológico, hermanos, en las oficinas, había esas sugerencias de que los carteles, hermanos, lo preparemos con mucho esmero, hermanos. Había eso, esa petición, ¿no? Inclusive, hermanos, la medida podría ser de 90 a 1 metro, hermanos, que sea color llamativo, color fluorescente, podemos decir, hermanos, que atraiga
visibilidad de la gente, hermanos, ¿no? Unos textos, palabras de bendición que sean visibles, hermanos, ¿ya? Y decían los hermanos, las hermanas, de que si fuera posible ya, eh, cuando tenemos las clases de manera presencial, hermanos, allá en las oficinas, podamos apreciarlos, verlos, calificarlos, porque en esta noche me recuerdo, vamos a, vamos a sugerirles, hermano Eduardo, y organizarnos aún todavía, como hay bastante gente ahí en la avenida Juan Pablo II, hablaba nuestro hermano Osvaldo, por la extranca, bueno, parece que está definido ya a la salida principal de la UPA, al lado de la avenida, hermanos. Hay bastante gente para poder eh, llevar el mensaje, hermanos. Entonces, yo lo que pedían en la pequeña reunión que tuvimos, hermanos, el anterior sábado, háganlo bien, hermanos. Los carteles, las pancartas, usen fondos fluorescentes, si fuera posible, hermanos. In, yo les sugiero, hermanos, que hay bastante material también en el internet, hermanos. Pueden ingresar ahí, ¿no? Dejarse asesorar, dirigir, hermanos, de manera que los carteles sean muy bien presentables como para poder eh, anunciar, hermanos, ¿no? Ese mensaje a las movilidades, a las personas desde lejos, sea, se pueda apreciar, hermanos, desde lejos. Amén, hermanos. Entonces, adelante, sigan trabajando. No es fácil, no es fácil. También tenemos un trabajo todos, hermanos. Entonces, a veces no hay tiempo, hermanos, pero hagan esfuerzo, ¿no? Inviertan. Si se trata de ganar vidas, almas para el Señor, hay que invertir, hermanos. Yo les animo que hagan un trabajo bueno, eso nos va a servir en los evangelismos que realiza la iglesia local. Si hay alguna otra sugerencia mejor, hermanos, háganlo llegar a nuestro hermano Jorge Eduardo. Hermanos, él es el líder, hermanos, del grupo de evangelismo, y sigamos coordinando, sigamos aportando ideas. Eso por lo menos he podido apreciar el día sábado que con relación a los carteles, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Hemos escuchado, hemos entendido, hermanos. Tal vez hay otra inquietud más. Sería de mucha bendición escucharlos, hermanos. Tenemos tiempito, unos minutitos más, hermanos. A ver. Amén. Yo pienso que las personas que normalmente están al otro lado son 15 a 18 personas. El resto debe aprovechar de la grabación que se deja, hermanos, de las clases. Entonces, pero esperemos que ese día, esperemos, hermanos, que ese día todos seamos partícipes de nuestra evaluación, pero sorpréndanos, hermanos, si se guarda este silencio, sea para bien, hermanos. Ese día seguramente ya se va a publicar, nuestro hermano líder va a publicar el horario, entonces, y si esa sugerencia se mantiene, hermanos, con relación a los carteles, háganlo llegar ya, cuando tienen las clases presenciales, ahí que se evalúe, de repente hay que corregir, hermanos, ¿no? A veces creemos que está bien, pero hay errores ortográficos, por ejemplo, ¿no? Que hay que corregir, podemos con tiempo eso ver, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, nadie más, hermanos. Yo también, amén. Tal vez quiere participar, hermana Miriam. Gloria a Dios, seguramente desde Oruro. También quiero referirme a los trabajos prácticos que les hemos mandado, hermanos. Prepáranlo, alístenlo.
Siempre está ahí nuestros hermanos de la Secretaría de Educación, hermanos. Kenzie siempre está ahí. Pueden hacerlos recepcionar ahí, hermanos, y entregar. Amén. Si está listo, hermanos. Eso, por si acaso, vale puntaje, hermanos. Tiene su puntuación. Amén. Gloria a Dios. ¿Nadie más, hermanos? ¿Nadie más? Me Buenas estaría noches, pastor. despidiendo. Amén, hermana Miriam. Adelante, Sí, hermana. buenas noches, pastor. Más que tenía algunas dudas sobre cómo vamos a realizar la campaña. La verdad, mi caso es la primera vez que voy a salir así a evangelizar. No hemos salido solamente en la iglesia aquí una vez, creo, o dos o tres, y máximo debido a ser se ha salido, pero tampoco hemos sido así partícipes, sino colaboradores, ¿no? Ayudando. Y entonces yo tenía esa duda de que si tal vez para realizar una campaña tiene que haber algún orden, cómo se empieza, todo eso. Pastor, no tengo yo mucho conocimiento al respecto, entonces para irnos organizando cómo se tiene que empezar y todo eso, Amén. pastor, no sé si nos podría eso dar unas pautas, porque como le digo es la primera vez Claro. y no sé mucho y tampoco quiero equivocarme y más bien prepararnos de la mejor manera que se pueda. Amén. Gracias, hermana Miriam, por su llamada, por su participación. Hermana Miriam, y a todos los hermanos que están acá presentes, hermanos, hago conocer de que en la ciudad de Oruro, el día domingo, los hermanos estuvieran de acuerdo como nombrar a nuestro hermano Marcos. Um, hermano, hermano Marcos, Oruro, Juan Marcos Hinojosa, Iglesia Oruro, Central. Entonces, como aquí en La Paz, todas las sugerencias llega pues a nuestro hermano Marco, donde tiene que existir un programa, hermanos, ¿no? Una fecha, acá en La Paz tenemos la evaluación el 18, en la forma que han organizado los hermanos aquí en La Paz. De la misma forma, tendría que hacerse a la semana siguiente, el fin de semana, allá en Oruro, bajo ese orden. Un programa, en el programa, en esa fecha, ¿qué va a contener, hermanos? ¿En qué forma? Hay tantas estrategias para poder llegar a la gente inconversa con el evangelismo. ¿Ya? Eso, pónganse todos de acuerdo, hermanos. Muchos estamos acostumbrados a llegar con el evangelismo instalando una tarima, invitando a ministerios de alabanza, luego repartir tratados, volantes, ¿no? Hay otras estrategias que podemos practicarlo, hermanos, como hace un momento nuestros hermanos de la Secretaría nos sugería, ¿no? Que alistemos, por ejemplo, nuestros carteles con textos bíblicos, palabras de bendición a la gente que curiosea, que va sacando en ese tiempo fotos, ¿no? Al alcance de todos están los celulares, entonces, que sea ese material que vamos a preparar, decía, por lo menos de 90 o 1 metro. No siempre puede ser, por ejemplo, al lado, a las puertas de la casa de oración. No siempre puede ser en una feria. Podemos irnos al centro de la ciudad con nuestros carteles, con nuestros textos. Ahí podemos tratar de llegar con el mensaje a la gente que necesita escuchar, leer, recibir la palabra de salvación, hermana Miriam. Entonces, hermanos, quizás
hay eso, ¿no? Nosotros hemos hecho evangelismo una vez así, de esta forma, pero en sus manos está el hacer, hermanos. Solamente las ideas tendrían que ahí trabajarlo y tratar de que coincida, hermanos, y sea aprovechable, hermana Miriam. Entonces, hermano Marco, debe estar también atento. Anote todo lo que más o menos en ese tiempo la iglesia es bendecida. No solamente aquí lo hacemos, hermanos, lo hacen en todo el mundo el evangelismo y lo hacen en muchas maneras, hermanos, ¿no? El contenido, el mensaje es el mismo, hermanos. Eso no va a variar. Tantos textos bíblicos, tanta palabra hemos escuchado, hermanos. Eso es lo que hay que enfocar. Con eso hay que enfocar. Hay que tratar de que vea su pecado en el error que está viviendo la gente, ¿no? Usted sabe, allá en Oruro, por ejemplo, ¿cuánta gente va a ver la entrada de Oruro, hermanos, ¿no? Y en esa forma atractiva también, llamativa también tiene que ser, hermanos, el evangelismo que se va a hacer, ¿no? Ahí están los teatros, por ejemplo, los mimos, eh, como están haciendo acá con carteles, están haciendo en otros lugares, en la zona central, aprovechando el semáforo, por ejemplo, ¿no? Donde ahí la gente se cruza de un lado a otro lado, hermanos, ahí están los evangelistas con sus carteles, ¿no? Busquen, hermanos, busquen, pónganse de acuerdo en qué forma quieren realizarlo y va a ser de bendición, hermanos. Si lo preparamos bien, va a ser de bendición. Dios nos va a apoyar, nos va a respaldar, hermanos, porque vamos a orar, vamos a pedir, clamar al Señor, apoyándonos con un ayuno, hermanos. Y al respecto, eso yo le diría, hermana Miriam, de antemano, muchísimas gracias, hermanas. Sigan trabajando, que vuele ideas, y anoten, hermanos. Hay buenas ideas, hermanos, y hay que anotarlo, ¿no? En ese momento, así puede ser. Entonces, compartir con los hermanos allá en Oruro, con el resto de los hermanos y preparar nuestro programa, hermanos. Amén. Muchísimas gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Muy bien. Sin, muy bien. Gloria a Dios. Ya es tiempo, hermanos. Vamos a cesar. Y en las próximas clases que nos quedan todavía aún, hermanos, vamos a tratar de organizarnos mejor, participar, hermanos. Siempre hay que llamen, pónganse de acuerdo, las sugerencias, dije, hagan llegar con los líderes, ¿no? Hablen con los líderes. Hermanos, todo lo que hemos prometido también, hermanos, eso se mantiene, hermanos, se apoya a los hermanos acá en La Paz. Allá en la ciudad de Oruro también hay que coordinar. Muchísimas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.